Bueno, estoy acomodando porque este es nuestro primer discurso como fuerza, así que sepan disculpar. A ver, para adelantar nuestra posición como bloque Ciudad Futura, no a una persona o a una candidatura, sino a una forma que pudimos encontrar en estos últimos días de una propuesta política, porque a veces no tiene sentido enumerar cualidades personales para el cargo de presidente, sino que me parece que tenemos que dar una discusión política y también contar en qué contexto se van dando esas cosas, porque me parece que si por algo nos votaron casi 90.000 rosarinos a una fuerza nueva, era para hacer las cosas de otra forma. Por eso el primer mandato que nosotros queremos cumplir es hacer las cosas de otra manera y además contar cómo suceden las cosas para que la ciudadanía entera se entere de todo, no de la parte que llega acá y de la versión oficial que se cuenta. Entonces, nosotros vamos a votar la candidatura de María Eugenia Smuck, pero no por María Eugenia Smuck, sino por el acuerdo que se venía haciendo. Para contarle a toda la ciudad, nosotros teníamos en principio una idea de generar una propuesta de oposición, porque creíamos que por la cantidad que somos en la oposición y por la ajustada victoria del socialismo en las elecciones y la amplitud de fuerzas políticas, teníamos la capacidad de generar una propuesta alternativa. No se pudo. Por eso llegamos a una especie de balotaje, tanto que se discutió en los últimos tiempos el balotaje, donde había que elegir entre dos opciones que no eran propias, y en esas dos opciones había gente de un lado y gente del otro, que arrancaba el debate. De un lado estaba el socialismo y el PRO, cuando arrancó todo esto, para que todos sepamos. De un lado estaba el socialismo y el PRO, y nadie más. Y del otro lado, el lado del socialismo y el PRO, la concejala Daniela León. Y del otro lado empezamos a poder articular en la candidatura de María Eugenia Smuck, con todas las diferencias públicas, digamos, de los espacios políticos diferentes, empezamos a poder articular otra propuesta de la que formábamos parte diferentes sectores políticos, muy distintos. Pero ¿cuál era la característica principal de todos esos sectores? Digo, Ciudad Futura, algunos sectores del Frente para la Victoria, el Frente Social y Popular, sectores del peronismo, incluso algunos sectores del oficialismo. ¿Qué teníamos en común todo eso que estábamos ahí? ¿Qué nos unía? Nos unía que eran voces disidentes. De un lado había un montón de voces disidentes con muchas diferencias, por eso fuimos a elecciones distintas, nos peleamos, tenemos bloques distintos, no vamos nunca a elecciones juntos probablemente, pero nos unía que teníamos disidencias sobre cómo se viene gobernando la ciudad desde hace muchos años. Distintos niveles de disidencia, algunos para hacer oposición, otros para hacer oficialismo y plantear la diferencia hacia adentro. De un lado estaban las voces de la disidencia intentando articular una propuesta diferente para que el Consejo sea diferente. Y del otro lado estaba el discurso hegemónico, el socialismo y el PRO. Básicamente los responsables de la ciudad que tenemos. Entonces, ahí la discusión se hace muy simple. Cuando discutíamos las elecciones presidenciales, también decíamos, hay dos opciones, nada más, no son las nuestras, pero hay que elegir entre una. De un lado hay una gente y del otro lado hay otra gente. En este caso, era muy fácil dónde había que estar. ¿Con la voz disidente o con el socialismo que hace 25 años que gobierna la ciudad y nos lleva a la situación que nos lleva a tener la ciudad con el índice de homicidio más alto del país, y el PRO, que ya sabemos lo que es? Entonces no había mucha vuelta. Y ese esquema estuvo durante la tarde de hoy casi a un voto, 2 votos de ganar. Y esto hay que contarlo porque es lo que nos llega. Digo, la historia le escribe lo que gana, entonces ese es el relato oficial. Pero hoy, hace un par de horas, podía ganar ese acuerdo disidente. Quizás no se llegue. Quizás no se llegue y felicitamos porque esto va a ser que junta más votos gana, y felicitamos en el caso de que Daniela León sea candidata, resulta electa. Ahora hay que contar que hace un par de horas había la posibilidad de generar un consejo distinto que tenía esa cualidad. Las voces disidentes podíamos articular e intentar que el socialismo, principalmente, no cumpla con su objetivo. El objetivo del socialismo, porque ya lo decidió, es generar la gobernabilidad de los próximos 4 años con el PRO. Lo cual es una mala noticia para todos. Una mala noticia para todos los concejales y una mala noticia para la ciudad. Porque nada bueno puede surgir de un pacto de gobernabilidad entre el socialismo
y el PRO. Digo, no llegamos y por ende ganó el status quo. Sabíamos que una de las cosas con las que no íbamos a encontrar en el Consejo era con el status quo, con determinada forma de hacer las cosas y que iba a ser difícil cambiarla. Y no la íbamos a poder cambiar como queríamos de un día para el otro. Por eso no teníamos el candidato que queríamos. Pero bueno, era una forma de avanzar. ¿Y cuánto hubiese sido avanzar? Ese avance y las posibilidades de que ese avance triunfe se veía hoy en la cara de algunos concejales del socialismo, que estaban asumiendo y tenían una cara de susto como si estuvieran yendo no sé a dónde. En vez de disfrutar el momento de la asunción, transpiraban de miedo, porque también el socialismo yo creo que tiene mucho miedo de esta nueva composición, porque llegamos no políticos profesionales, llegamos militantes, que venimos de otro lado, que no tenemos ningún tipo de atadura, no solamente Ciudad Futura, compañeros de partidos tradicionales que también tienen una historia militante, nuevas fuerzas políticas que también se incorporan. Yo creo que hay un miedo del status quo y del poder al nuevo Consejo, por eso se apuraron en muchas definiciones en las últimas sesiones, para sacarnos temas estratégicos del debate. Para no hacerla tan larga, digo, ganó el status quo, había una posibilidad de hacerlo distinto y eso me parece que la sociedad se tiene que enterar. Creo que perdimos todos estos nuevos que entramos de generar una alternativa distinta. Después habrá que hacer la autocrítica para ver cómo no nos pasa de nuevo y cómo no quedamos siendo furgón de cola de otros intereses, porque se habla de que esto va a ser como era Horacio, la gestión más plural y la del diálogo. Yo quiero decir que hasta 3 minutos antes en el momento que estaba sonando el timbre para entrar, no habíamos recibido ningún llamado de la candidata que posiblemente sea presidenta del Consejo. Entonces, ¿cómo podemos generar un Consejo plural si a la fuerza que salió tercera en las elecciones, que tiene 3 concejales, que por casi una regla no escrita nos corresponde estar en todas las comisiones del Consejo, ni siquiera se nos consultó a qué comisiones queríamos ir? Entonces, ¿qué entiende uno de ese proyecto de pluralidad y de diálogo? Que acá hay un acuerdo para borrar lo que la gente votó. Por lo menos para que nosotros, a Ciudad Futura, se nos corra de cualquier esquema de comisiones, que se nos saque de comisiones estratégicas y que las merecemos por nuestra historia de lucha, como la comisión de planeamiento. Si algo nos trajo hasta acá fue denunciar y poner el cuerpo a este modelo excluyente de ciudad. Tanto le pusimos el cuerpo que estuvimos viviendo muchos compañeros en el tambo de la resistencia, porque por los negocios que hacían algunos acá adentro nos querían llevar puestos en las últimas tierras de la ciudad. Y nosotros llegamos hasta acá en base, en parte a eso, a dar esa lucha en los territorios contra muchas de las leyes que se votaban, en las ordenanzas que se votaban acá, por ponerlos muertos. Desde ahí venimos nosotros, y hay un acuerdo entre 2 partidos políticos que claramente tiene la intencionalidad de borrarnos, de que esos casi 90.000 votos, de que la voluntad popular es tener un nuevo proyecto político, no, acá la corporación política corre esa voluntad popular y dedíquense a hacer lo que puedan. Entonces, para finalizar, me parece que más allá de haber perdido esa posibilidad como fuerzas nuevas de generar un esquema de voces disidentes, yo creo que acá hay algo más grave y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos los concejales en primer término y la ciudadanía entera es si vamos a permitir que un bloque de solamente 5 concejales gobierne este consejo y gobierne la ciudad de Rosario. Digo, que solo 5 concejales del PRO tengan el poder y la capacidad de marcarle la agenda a muchos otros, incluso de tener un trato con el Ejecutivo casi personal. Si solo 5 concejales logran eso, creo que ahí tenemos un problema, porque no estamos pudiendo representar la voluntad de la urna, porque para que gobierne el PRO hubieran ganado el Ejecutivo. Solo 5 concejales logran imponer su voluntad. Me parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, por eso decidimos votar a la candidatura de María Eugenia Smuck, inclusive sabiendo que se podía perder, y esto también para mí es un saldo positivo de esta historia de hacer las cosas diferentes. Me parece que es valorable que se llegue al recinto con la voluntad, que no se haya bajado la candidatura, ese intento que hicimos de generar una opción distinta de voces disidentes, no haya desaparecido 3 horas atrás. Porque así es como también se hacen las cosas. Se baja la candidatura
y acá no pasó nada. Me parece que es valorable que se pelee hasta el final, morir con las botas puestas, y creo que eso nos deja mejor hacia adelante. Porque, insisto, no estábamos votando a una persona, estábamos intentando de que las voces disidentes puedan tener una voz distinta en el Consejo, y fundamentalmente el esfuerzo que nosotros hicimos es para que no gane el pacto de gobernabilidad del socialismo y el PRO. Con esto no estoy diciendo que son todos cómplices, que nosotros somos los que lo tenemos clara. Me parece que hoy tenemos una derrota política porque ganó el esquema de gobernabilidad del socialismo con el PRO. Eso no es bueno, nosotros nos vamos a oponer sistemáticamente a esa forma de hacer política y a ese esquema, porque nos va a llevar a una ciudad mucho más injusta de la que tenemos, mucho más fragmentada de la que tenemos, y donde los que perdemos somos siempre los mismos. Ya sabemos quiénes son los que perdemos. Entonces, los que venimos perdiendo hace años, tratemos de no colaborar para que esta situación continúe. Yo espero poder revertir esta situación con las distintas ordenanzas que sancionemos, y me parece que es bueno que la sociedad se entere cómo llegamos a esta situación. Eso por lo menos es la voluntad de Ciudad Futura, entendiendo que no tenemos ni toda la respuesta, ni la tenemos totalmente clara, pero sí me parece que acá ha habido una voluntad política y mucho miedo del partido de gobierno de que este Consejo cambie las cosas. Nosotros vamos a seguir por esa senda y vamos a resistir todas las políticas que, con la vuelta del neoliberalismo al gobierno nacional y con este retroceso de que 5 concejales del PRO le marquen la cancha a una ciudad y que se pacte la gobernabilidad entre estas dos fuerzas políticas. Ciudad Futura va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo. Así que muchísimas gracias.